El gobierno quiere crear una cámara por abajo de la Corte Suprema para sacarle la potestad a la Corte de definir los casos de corrupción. En definitiva, debilitar a la Corte. Vamos a pedirle una interpretación al constitucionalista Antonio María Hernández. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Petete? Mucho gusto, buenas noches. Igualmente. Bueno, doctor, ¿podría explicarlo en términos simples cuál es la intención y qué haría el gobierno en medio de esta embestida contra la justicia? Todavía no tenemos un proyecto concreto, solo hay trascendidos políticos que han llegado a la prensa. Por eso no puedo adelantar algo que todavía no está escrito ni presentado oficialmente. Pero da la impresión que la idea es seguir una de las opiniones de la Comisión Beraldi, en el sentido de, alegando que hay muchas causas en la Corte, crear un tribunal intermedio que se haga cargo de algunas cuestiones donde hay arbitrariedad para quitarle trabajo a la Corte y de esa manera buscar una solución de los problemas. Yo diría de la manera más sencilla, porque son cuestiones bastante técnicas, que se trata de un proyecto realmente infundado, diría que además es carísimo para las arcas realmente exhaustas de la Argentina en esta situación de muy profunda crisis económica y sanitaria, y yo diría también que el proyecto es inconstitucional porque tiene como muy claro objetivo asegurar la impunidad en las causas de corrupción. Lo que tengo que tratar de explicar también es lo siguiente, Petete. Ya existen distintas apelaciones en un proceso de corrupción. El promedio, con tantas apelaciones que existen, llega a 14 años, con lo cual en la Argentina, ¿no? Y son muy pocas las causas donde hay condenas, con lo cual se comprende también perfectamente que en la Argentina no solo hay lentitud de la justicia, sino algo mucho más grave que es la impunidad. Y en el tema específicamente penal, una vez juzgada una causa por un tribunal oral, después de la intervención de jueces o fiscales de primera instancia, uno puede tener una apelación a nivel federal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por eso es realmente absurdo e inconcebible que todavía se pretenda crear otra instancia más. Con lo cual, imagínense ustedes lo que puede durar una causa de corrupción. Con lo cual, el objetivo aparece muy claro: detener cada vez más los procesos con cada vez más instancias de apelaciones, lo cual es carísimo para el país y lo cual busca el objetivo precisamente de ir colonizando la justicia para ir buscando jueces amigos que solucionen estas causas de corrupción. Por otra parte, la competencia de la Corte Suprema tampoco puede ser desconocida, y siempre que haya cuestiones de constitucionalidad, necesariamente va a tener que seguir interviniendo la Corte Suprema. Así que, en definitiva, creo que por estas tres grandes razones, la búsqueda de la impunidad, la falta de fundamentos del proyecto, lo caro que esto resulta para el país, aparece como un proyecto absolutamente desacertado, pero yo diría, Petete, que frente a la realidad que vive la Argentina, queda al descubierto que la única agenda real de gobierno que tiene el oficialismo es nada más que la búsqueda de la impunidad. Es inconcebible que con la magnitud de los problemas que tiene la Argentina, el único problema que nosotros tengamos sea resolver de alguna manera las cuestiones de corrupción que afectan a altos funcionarios del gobierno y no trepidan en estos proyectos, sino que además ya nos hablan hasta de un indulto o peor todavía de una amnistía. Realmente es una situación muy grave bajo el punto de vista institucional. Claro, ¿podría describir brevemente en esa movida impresentable para salvar a Vudú, pero que Vudú
representa solo el mascarón de proa de una movida que tiende también a salvar a la actual vicepresidenta de la Nación de las causas penales que tiene pendiente. ¿Qué diferencia hay entre un indulto y una amnistía? ¿Lo podría explicar? Es muy sencillo. El indulto es una facultad que tiene el presidente cuando se trata de una causa penal ya sentenciada y entonces el presidente deja sin efecto la sanción penal. En cambio, la amnistía es un tema mucho más delicado, es una competencia ya del Congreso. Los efectos son distintos porque se borra directamente lo que ha sido el delito. Nosotros tenemos más de 20 amnistías en la historia de la Argentina, todas vinculadas a determinadas situaciones políticas o institucionales. Nunca se había planteado la idea de una amnistía por causas de corrupción. Así que en definitiva ya se ve claramente cuál es el objetivo del gobierno, lo anunció Zaffaroni, pide directamente frente a lo que significa lo que ya han pedido los fiscales intervinientes y el juez interviniente, es decir, que vuelva a la cárcel el corrupto Vudú. Frente a ello ya Zaffaroni, en una actitud verdaderamente vergonzosa, ¿no? Un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se mete en la política argentina y que promueve nada menos que un indulto a un corrupto en violación, se ve que se olvidó que fue constituyente, de lo que significa también el artículo 36 de la Constitución Nacional, que hay que recordar, esto es muy importante, Petete, esto que voy a decir ahora, que es un atentado al orden constitucional el enriquecimiento ilícito en ejercicio de la función pública. Hay que tener presente que los constituyentes de 1994, con claridad conceptual, entendimos que es esencial asentar la democracia sobre el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes, y que la corrupción es un verdadero cáncer de la sociedad. Y por tanto, entonces, hay que tener también presente que la Argentina ha firmado 2 tratados internacionales de lucha contra la corrupción, uno a nivel americano y otro a nivel mundial. Por eso todas estas medidas son groseramente inconstitucionales, atentan contra el artículo 36 de la Constitución y contra tratados internacionales de derechos humanos que obviamente obligan a la Argentina a tomar medidas contra la corrupción.